Tal vez en el colegio, tal vez en alguna charla, en algún momento escuchaste hablar de la Revolución Francesa, escuchaste hablar del absolutismo, de los monarcas absolutistas, de los reyes, como Luis XIV, que decía «L'État c'est moi», el Estado soy yo hago lo que quiero. Y tal vez también escuchaste que ese proceso comenzó a frenarse allá por 1789 con la Revolución Francesa y que en ese momento aparecieron dos pilares en la construcción política. Uno vinculado con la soberanía popular, esto es, que el pueblo es el que gobierna, el pueblo es el que decide. Nadie puede erigirse en representante de un pueblo si no fue elegido por el pueblo. Y el otro es el imperio de la ley. El imperio de la ley que implica que todos estamos sujetos a lo que la ley ordena. No hay quienes están excluidos de las obligaciones de la ley. Aún los que mandan, aún los que tienen el poder, porque fueron elegidos para eso, tienen que someterse a los dictados que marca la norma. Y vos te podrás preguntar, ¿qué pasó desde esa época hasta ahora? Ahí pasaron muchas cosas en el mundo. Pasaron guerras, pasaron fenómenos de crecimiento económico, pasaron crisis, pasaron degradaciones y llegamos al día de hoy y realmente nuestro panorama es un poco inquietante. Tenemos contingentes de pobreza que aumentan día tras día, poderes fácticos que gobiernan, como lo que ya analizamos vinculado con el lawfare, las políticas judiciales que desfiguran los escenarios de la democracia, el vaciamiento de la institucionalidad y todo eso que se había construido con el esfuerzo, con la sangre de miles y millones de personas, se empieza a esfumar y aparece en el mundo, y aparece con claridad en nuestra América Latina, un nuevo fenómeno de absolutismo. Le podemos llamar neoliberalismo, pero yo creo que es algo superior al neoliberalismo. No estamos hablando únicamente de la reformulación de pautas económicas de libre mercado, aún de la liberación de las prácticas depredadoras del capitalismo. Estamos hablando de un fenómeno mucho más complejo que tiene que ver con el gobierno de las corporaciones, con el gobierno de una nueva minoría, una nueva oligarquía mundial, con el establecimiento del nuevo orden de la era, el Novus Ordum Seclorum, como dice el sello del billete norteamericano, un nuevo orden en el cual vos y yo y el planeta están en peligro. En este programa de Apuntes al Margen vamos a hablar con Raúl Zaffaroni sobre estas implicancias del nuevo orden de la era. Como les adelantamos, nos visita hoy en Apuntes al Margen el doctor Raúl Zaffaroni. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un gusto estar con vos. El gusto ha sido mío. Bueno. Raúl, antes de entrar en los temas profundos, jurídicos, políticos del programa... Bueno, conmigo muy profundo no creo que entre, pero no importa. Me gustaría hacerte una pregunta vinculada con el perfil personal. Nosotros sufrimos esta suerte
de categorización del personaje en nuestra misión judicial y generalmente, bueno, es el juez Zaffaroni. Mi pregunta es, ¿cuál es el personaje que aflora detrás del juez Zaffaroni? ¿Es un poeta, es un revolucionario, un político, un filósofo? Bueno, uno asume distintos roles, ¿no? Normalmente cuando me preguntan si soy juez, digo, no, yo trabajo de juez. Pero, ¿cuál sería lo que más comúnmente, o donde me siento más cómodo, el rol que me siento más cómodo sería el de profesor, ¿no? Frecuentemente, incluso en broma, pero no tan en broma, firmo normalmente, digo, profesor emérito de la UBA. Bueno, pero eso solo sí, porque es lo que me gané. Lo otro son accidentes políticos. Y es lo que más te llena, además. Sí, en realidad sí. Bien. En lo profesional, hoy, tu rol como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para nuestra teleaudiencia, explicarle un poco qué hace un juez de la Corte. Bueno, nosotros somos 7 jueces en la Corte, de distintos países, no puede haber más que uno por país. El sistema interamericano es un sistema en el cual las denuncias se hacen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Washington, y la Comisión procesa el caso, hace la instrucción, por así decir, realiza algunas audiencias de conciliación, a ver si se resuelve el caso ante la propia Comisión, y en caso negativo lo convierte en contencioso y lo remite a la Corte, ¿no? Es decir, se filtra a través de la Comisión. Lo cual, bueno, determina que nos lleguen los casos muchas veces con sensible retraso, ¿no? Casos de años atrás, etc. ¿Eso le quita efectividad? Sí, creo que sí. No le quita eficacia al sistema en cuanto a bajar línea para los tribunales superiores, para las cortes, para las justicias de la región, pero sí le quita eficacia en cuanto a la solución del caso concreto, eso sí. Bueno, y juzgamos estados, por supuesto, estamos juzgando estados, no estamos juzgando personas, no somos un tribunal penal internacional, sino un tribunal internacional de derechos humanos, ¿no? Vemos la responsabilidad ius humanista de los estados, ¿no? Y ese rol, ¿qué panorama te permite semblantear de América Latina? ¿Cómo es la situación de la justicia? Bueno, sí, se ven cosas horribles, sobre todo cosas de décadas pasadas que todavía no se han resuelto o quedan pendientes reparaciones pecuniarias y reparaciones morales, etcétera. No sé, tenemos cosas todavía pendientes de la guerra centroamericana, por ejemplo. Hace un par de meses estuve en El Salvador con motivo de los homicidios del Mozote, de la matanza, la masacre que se hizo ahí en el Mozote, 1.500 víctimas, ¿no? En fin, vemos cosas horribles que han pasado en nuestra región, ¿no? Y algunas que siguen pasando, ¿no? Y a nivel de analizar la institucionalidad de la justicia en América Latina, ¿cuál es tu percepción sobre cómo funcionan las instituciones jurídicas en los países a nivel general, digamos? Bueno, estamos viviendo un momento, hace 2 meses estuvo en San José, en la sede nuestra, con motivo del 40 aniversario del funcionamiento de la Corte, el secretario general de Naciones Unidas, Guterres. Y hablando así con Guterres, en reunión nuestra que tuvimos con él, y públicamente, Guterres reconocía que en el mundo estamos viviendo un momento de regresión en materia de derechos humanos, y bueno, y en América Latina me parece que esto es bastante evidente, ¿no? Estamos viviendo un momento un poco extraño, con violaciones de derechos humanos, al ejercicio selectivo, estructural del poder punitivo, que bueno, es más estructural en sociedades estratificadas como son las nuestras, con una alta concentración de riqueza, una distribución más o menos injusta de riqueza. A esa selectividad estructural, sí, se le está agregando una selectividad de carácter político persecutorio, ¿no? Vamos a hablar de ese tema que a vos te preocupa y Sí. Creo que fuiste pionero en la región en hablar del lawfare, lo vamos a hablar en unos minutos. Hace algunos años dejaste la Corte Suprema en nuestro país
¿Extrañas algo de ese rol? El chofer. No, porque me gusta conducir, me gusta manejar. Lo que pasa es que tengo problemas para estacionar. En esta ciudad no podía estacionar en ningún lado. Y estaba muy bien con el chofer porque manejaba y le decía, bueno, ahora estacióneme el auto, yo bajo. Es una excelente metáfora, casi no puedo preguntar nada más. Sí. Pero sobre la Corte actual, hay algunas circunstancias que en estos días hicieron un poco de ruido. La modificación de la composición, el tema de ciertos acercamientos que no son frecuentes entre el Poder Ejecutivo y la cúpula de la Corte. ¿Cuál es tu reflexión a la distancia, digamos? Bueno, no sé lo que pasa dentro de la Corte en este momento. Desde que yo salí el último día del 2014 hasta hoy no he vuelto a tribunales, de modo que... Y tampoco me dejo llevar por lo que puede decir o informar Radio Pasillo, ¿no? Porque son versiones, murmuraciones, etc. Lo que sí observo, y bueno, me llamó la atención, es que en la Corte que yo integré y que ya no existe, porque bueno, 4 ya no estamos, 3 lamentablemente ya no están en este mundo tampoco, éramos personas muy diferentes, ¿no? Los 7 éramos, sí, personas con edades, cursos de vida, experiencia, especialidades distintas, caracteres diferentes. Y por supuesto que hemos tenido diferencias a lo largo de todos esos años, pero no sé, cuidamos siempre la imagen de la Corte, ¿no? Siempre supimos resolver nuestras diferencias internamente de una manera civilizada, ¿no? Ahora me parece que, por decírtelo de alguna manera un poco gráfica, diría que se está perdiendo el cuidado de la imagen de la empresa, ¿no? Hay algunos modos que no me parecen propios de una Corte, ¿no? Me parece que proyectan una imagen en la opinión pública que no deberían proyectar, ¿no? Claro, y máxime en este contexto en donde lamentablemente el Poder Judicial está bastante devaluado. En líneas generales, sí, hay social. un segmento del Poder Judicial, yo no me gusta hablar por categorías, no me gusta hablar de los periodistas, la policía, la justicia, hay como 4.000 jueces en el país, no sé, bueno, de los cuales la gran mayoría no tiene nada que ver con esto, y supongo que habrá algunos que en privado estarán molestos. Lo que lamento que no manifiesten esa molestia en público. Pero hay una minoría sobre todo de la justicia federal, que está haciendo un papel lamentable y que está ensuciando la imagen del resto, de alguna forma. Dejo de lado alguna circunstancia de algún pseudo poder judicial provincial, como puede ser el de Jujuy, por ejemplo, que bueno, merecería en términos constitucionales, una intervención federal a la provincia, ¿no? Pero fuera de eso, que es más o menos patológico, sí, lo que está sucediendo está protagonizado por un segmento, por un sector de la justicia federal. Pero sí, es cierto, está ensuciando la imagen de todos los jueces del país, sí, es verdad. Sí, circunstancia más que lamentable. Sí. ¿Vos creés que, mencionaste el tema de Jujuy, ¿no? Pero si tuviéramos que hablar en términos del país en general y de los tribunales nacionales y federales, ¿crees que están dadas las condiciones garantizadas para una efectiva división de poderes? No, evidentemente no. No del todo, bueno, naturalmente, por suerte tenemos jueces que son independientes y que resuelven conforme a su criterio, bueno o malo, pero propio. A lo largo de todos los años, son casi 40 años que he estado en el Poder Judicial, entrando, saliendo, etc., nunca vi, incluso en dictadura, que se persiga a jueces por el contenido de sus sentencias. Bueno, la dictadura echó, hizo lo que hizo, pero después, por el contenido de las sentencias, no persiguió. Y en democracia menos. Yo nunca he creído mucho en los ejecutivos que dicen, no, yo quiero una justicia independiente, etcétera. Bueno, está bien, todo político dice esas cosas. Pero nunca creí que iba a presenciar un grado de descarada sinceridad como el del actual presidente diciendo yo quiero jueces propios.
Y tampoco creí que se trasladaran jueces por decreto en una especie de ajedrez para formar las cámaras, etcétera, como está sucediendo en este momento. Me parece que todo eso no tiene precedentes y sí es una franca agresión a la independencia del Poder Judicial, efectivamente, sí. Tuvimos hace pocos meses el caso del juez Luis Arias en La Plata, sí, que fue destituido en un proceso viciado de las más graves irregularidades, hecho en un sótano, literalmente en un subsuelo, donde pudimos estar 15 personas como testigos de ese oprobio, porque realmente fue una sucesión de enumeraciones críticas a las sentencias, ¿no? A las sentencias, sí, por contenido de la sentencia. Cuando todos sabemos que una sentencia puede estar bien, puede estar mal, etcétera, pero justamente lo que existen son las distintas instancias para corregir si una sentencia no está adecuada a derecho, ¿no? Pero no, esto es persecución directamente a jueces por contenido de la sentencia, es persecución ideológica, sí. Bueno, Raúl, vamos a ir a una breve pausa y seguimos charlando. En un momento nos encontramos. Seguimos en Apuntes al Margen dialogando con Raúl Zaffaroni. Raúl, hace unos días hubo una situación bastante violenta en el país en el momento en que se aprobaba por la Cámara de Diputados el presupuesto nacional. Hay una cierta tensión motivada por la nueva imposición de políticas económicas exógena, digamos, desde afuera, vienen a decir... Yo no creo que haya políticas económicas, creo que ha habido un plan, un programa, que se ha llevado a cabo, porque no lo puedo llamar un programa de política económica a un plan de endeudamiento acelerado del país. Me parece que lo que se ha producido directamente en 2 años y medio, es un endeudamiento que a comienzos de este año me di cuenta que iba a llevar al desastre o al borde del colapso que estamos viviendo y dije que lo mejor era que se fueran antes de terminar esto, porque a la velocidad, no hice más, yo soy economista, hice más que proyectar la velocidad que llevaba el endeudamiento en 2 años, dije bueno, 1 año más llegamos al desastre, bueno, llegamos al desastre. El desastre fue acudir al Fondo Monetario, claro. Bueno, ¿es eso política económica, endeudar el país? No, es cumplir una misión de, simple y sencillamente, de colocar al país en una situación de dependencia, como es la que le conviene al actual totalitarismo financiero que nos coloca en esta situación de colonialismo avanzado, ¿no? Hoy el colonialismo no se hace mandando a Bereford que camine con los soldados, ni viene Garay y entierra el pendón en la Plaza de Mayo. No, hoy el colonialismo se maneja endeudando países, y es como se vacía la democracia, ¿no? Esto no solo acá, sino los propios países centrales, ¿no? Todos los países tienen una enorme deuda, y entonces, bueno, poco importa que vos votes a un conservador, a un liberal, a un socialdemócrata o a quien sea, porque quien elijas después va a tener que hacer lo que dicen los acreedores, antes que lo que dice el pueblo. Se vacía la democracia de esa manera. Y eso pasa en Europa, pasa en Estados Unidos y naturalmente pasa también en nuestra periferia colonizada, ¿no? De modo que el interés del totalitarismo financiero transnacional era endeudarnos. Y bueno, esto que tenemos como gobierno lo que ha hecho ha sido endeudarnos. Misión cumplida, ¿no? No creo que esto sea una política económica, es un plan de endeudamiento, ¿no? Ahora, después de la experiencia del 2001, en donde casi en forma calcada, digamos, se impusieron políticas, se llegó al abismo y todos sabemos cómo terminó, con un descrédito mayúsculo de la clase política. ¿Qué pasa hoy con esa clase política? Que no hablo obviamente del gobierno, que está cooptado por esos intereses, sino
por la oposición que no logra encontrar un camino adecuado frente a esto, ¿no? Bueno, en principio este vaciamiento de la política se basa o se monta sobre un desprestigio de la política, sobre una antipolítica. Una antipolítica que a través del monopolio de medios masivos de comunicación, y ojo, no es que el monopolio de medios masivos de comunicación esté al servicio de la transnacional, eso es mentira, es una transnacional directamente, son ellos directamente. Entonces, a través de eso lo que hace es generar una antipolítica diciendo, bueno, son todos corruptos. Entonces te pone en una opción de decir, porque son todos corruptos los políticos, yo no soy político, entonces te dice, pero ¿quién te dice? Yo no soy político. Sí, te dicen los gerentes de transnacionales o sus títeres, con el asunto ese de que el capitalismo y el empresario no es corrupto, lo cual de alguna manera se relaciona con Max Weber, ¿no? El protestantismo, el espíritu del capitalismo. Pero Max Weber se refería a los orígenes del capitalismo. Después el capitalismo tiene toda una historia muy sucia. Los orígenes sí podían ser el protestante así, muy sobrio, etc. Duró muy poco eso. Duró muy poco, esos fueron los orígenes, después ya no. Entonces te aparece un CEO, un Chief Executive Officer, que dice, yo no soy político. Pero soy político y es candidato. No soy político y es presidente de Estados Unidos. Bueno, entonces yo soy el puro, el no corrupto, y toda la política es corrupta. Y eso desconcierta a los políticos. Es decir, hay un desconcierto en nuestra clase política, pero no solo en nuestra clase política, sino en las clases políticas de todo el mundo, producto justamente de este vaciamiento de la democracia, producto de que se dan cuenta que si los eligen son administradores, pero no pueden hacer otra cosa, no pueden generar cambios estructurales, no lo pudo generar en Alemania, no lo pudo generar Merkel, no, bueno, y sí, y tampoco los va a generar Trump, ellos tienen que hacer lo que las corporaciones dicen. Esto no es el viejo imperialismo. El viejo imperialismo eran estados que mandaban sus intereses a través de empresas, de su nacionalidad, etc. Ahora no son los estados, son las corporaciones que se hicieron del aparato de los estados. Es distinto, ha cambiado eso. Si este ciclo de que los que son elegidos en realidad no gobiernan, ni los malos ni los buenos, porque en este caso gobernarían los malos, pero en realidad, como vos bien dijiste, son títeres de los poderes centrales. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Estamos frente al final de la democracia, tal cual como fue concebida desde el siglo XIX en adelante? ¿Estamos...? Mira, este totalitarismo financiero es una pulsión. No está totalmente en acto. Se lo puede parar. Creo que se lo puede parar en el mundo, y creo que lo podemos parar los pueblos incluso de la periferia colonizados, por así decir, en esta situación geopolítica subordinada que tenemos. Pero la pulsión sí es acabar con la democracia, esa es la pulsión. Creo que de cualquier manera la democracia no va a desaparecer, porque el ser humano siempre quiere tener un espacio social, y tarde o temprano lo buscará, pese a todas las peripecias que puede haber, y a que no creo que este sea un camino lineal y exento de dificultades y de violencias, etcétera, ¿no? Pero no va a desaparecer la democracia porque, insisto, el ser humano busca un espacio social de expresarse, un espacio social donde realizarse, un espacio existencial, por así decir. De modo que la democracia plural quizá adopte otras formas, etcétera, pero no, desaparecer no va a desaparecer. Tengamos en cuenta que la democracia no es algo que se hace de una vez para siempre, es un proceso. Es un proceso en el que a veces se avanza y a veces se retrocede. Y la garantía de la democracia es un Estado de Derecho, que siempre tiene encerrado adentro un enano fascista, por así decirlo. Lo de fascista lo pongo entre comillas. Siempre tiene encerrado adentro un Estado de policía. Y entonces, si se debilita, el Estado de policía avanza, y si se fortalece, el Estado de policía queda más encerrado, ¿no?
No es una dialéctica, es un juego de pulsiones y contrapulsiones. No es dialéctica porque no hay síntesis, ¿no? Es un juego de pulsiones y contrapulsiones. Y en esto creo que sí, que hay condiciones de resistencia. Nuestros pueblos llevan 5 siglos peleando contra el colonialismo. No nos olvidemos de la lucha desde el padre Las Casas hasta hoy, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir, sin lugar a dudas, ¿no? Vos dijiste recién que se puede frenar esto que podía ser un neoabsolutismo, digamos, financiero, corporativo, se puede frenar. ¿Cuáles son las herramientas que te imaginás que tienen los pueblos para frenar el avance del neoabsolutismo? Primero, tenemos las contradicciones que tiene el propio sistema. El propio sistema es un sistema que está asentado en ficciones. Ficciones de dinero. El dinero hoy no existe, ¿sí? El dinero son papeles en los que todos confiamos y por eso tienen valor. Pero además ni siquiera existen las sumas de papeles, porque los llevamos al banco, lo dan en crédito, lo llevamos al banco, lo dan en crédito. Entonces existen números. Es una cosa bastante ficcional, ¿no? En segundo término, todo esto está manejado por corporaciones transnacionales, que son marañas de sociedades anónimas, que son ficciones también. Entonces hay una debilidad interna. Los CEOs no son los dueños del dinero, son números que ellos manejan, pero los manejan porque son tecnócratas, ¿no? Y tienen que conseguir la mayor ganancia en el menor tiempo, porque si no los echan, ¿no? Los reemplazan otros que naturalmente quieren tener los mismos emolumentos de ellos rápidamente, por lo cual son unos tipos que viven estresados permanentemente, lo cual no indica un nivel de salud mental muy alto en personas que son los que toman decisiones, ¿no? Y bueno, esa es la contradicción interna. En segundo término, alguien dice que hay capas tectónicas debajo de esto que se mueven, debajo de este sistema. En tercer lugar, yo no creo que pueda ser muy viable un sistema que deja 2/3 de la población mundial en estado de necesidad. El planeta es un navío espacial, ¿no? Y bueno, hay gente que viaja en la primera, hay otros que están en la bodega, en el fondo de la bodega, pero cuidado que lo del fondo de la bodega pueden agujerear el casco del barco, ¿no? Este sistema va hacia una distribución, a una concentración de riqueza tan extrema que está generando una nueva aristocracia mundial directamente. Y los modelos de sociedad que quiere imponer son modelos de sociedad 30-70, 30% incorporado, 70% excluido. No es la vieja relación capitalista de explotador-explotado, esto era otra cosa y es otra cosa, eso tiene cierta realidad. ¿Por qué? Y es una dialéctica, sí, porque el explotador no existe si no están los explotados. Ahora, el incluido no necesita el excluido es un descarte. Entonces ahí no hay dialéctica, eso es una situación conflictiva que sí, pueden engañar a través del monopolio de medios, de la creación de realidad mediática, pero eso tiene límites también. Y las convulsiones que esto va a traer en el planeta, incluso lo que está trayendo, la discriminación incluso en el centro, la discriminación étnica que se produce, que genera esos locos que de repente hacen esos actos de terrorismo, etcétera, son reacciones a la discriminación generacional, ¿no? Todo eso, todas esas son dificultades que tiene el sistema, por supuesto, sin perjuicio de lo que podemos hacer, que a veces dicen, bueno, no podemos hacer mucho, tienen todo, tienen la policía, tienen el dinero, tienen los medios. Mira, ningún movimiento de transformación social se puede hacer desde la cúpula, no, ni por un sector de la cúpula, sino hay una base que lo va preparando. Y la base que la va preparando es microsocial, son las microcríticas que se hacen en el sindicato, en la escuela, en el hospital, en el centro de culto, en la panadería, en la carnicería. Esa microcrítica en un momento es lo que te permite que en un momento haya
una convocatoria convergente. Pero si no tenés esa microcrítica, nadie puede hacer un movimiento transformador. El peronismo no surge en el 55 porque sí. ¿Qué anomia debe haber habido a lo largo de todos los años 30 con un movimiento popular como era el radicalismo irigoyenista, un movimiento indiscutiblemente popular, y que de repente sus herederos empiezan a ensuciarse, y la concertación y no sé qué, con los conservadores, se mezcla todo. Y bueno, entonces en un momento dado eso emerge, ¿no? Quizás estemos en un momento distinto históricamente, pero en un momento de anomia medio parecido, ¿sí? Cuando nos remontamos a mediados del siglo pasado, que fue ayer, a Bretton Woods, y vemos cómo se diseñó el nuevo orden mundial en la economía, básicamente desde la inteligencia norteamericana, podemos entender muchas cosas que pasaron hasta hace pocos años. Ahora, esto que vos relatás de este descarte descarnado del 70-30, de un planeta cuya conformación queda básicamente liberada para el caos, porque hay una parte que se encapsula y otra que se libera. ¿Vos a qué te imaginás pensando ese orden? O sea, ¿crees que hay un pensamiento de ese orden o es una suma de casualidades, para llamarlo por ahora así? No, mira, yo no creo mucho en conspiraciones. En realidad el pensamiento conspirativo, claro que hay planificaciones, y eso sí, pero el pensamiento conspirativo extremo es una forma de sedación. Porque si yo creo que todo está planificado desde una computadora, con un genio maligno que maneja la computadora, la solución es fácil. Le doy un garrotazo en la cabeza al que maneja la computadora y terminamos el problema. Pero no es tan fácil. Creo que los fenómenos sociales y macrosociales, sobre todo, se dan. Y se dan por una multiplicidad de factores que no son muy controlables. Y cuando se dan, bueno, resultan funcionales a determinados intereses o disfuncionales. Y si son funcionales, los dejan andar o los impulsan. Y si son disfuncionales, tratan de pararlos. Pero no crean los fenómenos. Los fenómenos macrosociales en sí, ¿no? Eso no se crea. Entonces, sí, naturalmente que hay planificación, naturalmente que se ha planificado, pero ¿hasta qué punto esa planificación puede tener éxito? No lo sé. No creamos que eso es omnipotente. Omnipotente hay uno solo, ¿no? Pero por otra parte, lo que te decía antes, hay entre las contradicciones tremendas que hay una que se trata de ocultar, pero es innegable. Están destruyendo las condiciones de habitabilidad humana del planeta, la están poniendo en peligro, y eso va a tener su precio. De ese tema, porque es un tema muy importante, vamos a hablar en el próximo bloque. Seguimos con ustedes. Seguimos en Apuntes al Margen conversando con Raúl Zaffaroni. Recién hablabas de no solo este avance salvaje del capitalismo y de la degradación de la democracia, sino también de la degradación del planeta. Sí. Estamos frente a una amenaza concreta, y yo diría ya en acto, ¿no? de los sistemas de producción que no tienen ningún tipo de límite, la contaminación producto de la obsolescencia programada. En fin. Sí, la desertificación, el avance de... Sí. Pareciera que estos temas en la dirigencia política local son uno de los últimos de la agenda, ¿no? Sí, bueno, los políticos buscan votos y naturalmente se refieren a temas que están en el candelero. Quien pone los temas en el candelero
son los medios de comunicación que son los que crean la realidad, ¿no? Entonces daría la impresión de que en la realidad creada a través de los medios de comunicación, no solo nuestros, no solo regionales, sino bastante en el mundo, solo se filtran estas cosas, pero no se ponen en el primer lugar, ¿no? Yo creo que tiene razón el Papa cuando dice no hay dos crisis, una ambiental y otra social, hay una sola crisis socioambiental, porque el deterioro de las condiciones del planeta, de las condiciones planetarias, de las condiciones ambientales, hasta ahora está afectando a los pobres, pero va a llegar a afectar a todos. Esa es la perspectiva futura, ¿no? Es decir, el día que llegue a afectar a todos no van a poder construir otra realidad distinta. Hasta ahora sí están construyendo realidad, están diciendo, bueno, son exageraciones, no corremos tanto riesgo, el recalentamiento de la atmósfera es falso, son periodos geológicos, siempre ha pasado, en fin, todas esas cosas que sabemos que se pagan, y bueno, el Partido Republicano y el Tea Party, que dice que todos estos son inventos de algo que reemplaza al comunismo, bueno, ¿no? Una serie de cosas de esa naturaleza, cuando todos estamos vivenciando los cambios climáticos y catástrofes climáticas, ¿no? Y los mensajes de la naturaleza son absolutamente claros al respecto, ¿no? Sí, sí, y siempre se los cobra, sin lugar a dudas, sí. Yo no creo en el futuro que dicen algunos que, bueno, los que van a sobrevivir a esto van a ser los pulpos del fondo del mar, ¿no? Dicen, y después de unos cuantos millones de años va a haber algún pulpo arqueólogo que va a decir, hubo una generación de tarados que se creyeron que podían destruir todo. Sí, no creo en eso, ¿no? Creo que, bueno, la humanidad tendrá un momento de reacción, ¿no? Sobrevivieron las cucarachas. De cualquier manera, cada vez que me como un pulpo a la gallega siento ciertas cosas, ¿no? Pero qué rico que es. Raúl, vos estuviste como convencional constituyente en el 93. En el 94. 93-94. Y de la ciudad en el 96. Bueno, de esa experiencia me quiero agarrar para preguntarte si pensás, con todo este contexto que estamos describiendo, donde hay profundas modificaciones en la dinámica política, ¿no sería necesaria una revisión de nuestra Constitución? Yo creo que es necesaria una nueva Constitución directamente. Es decir, hablarle a la gente de Constitución a veces no se entiende bien qué es, pero en definitiva lo que tendríamos que discutir políticamente muy en serio es repensar el Estado. Es decir, tenemos una estructura estatal totalmente endeble, muy susceptible ante estos embates, absolutamente, estamos en una situación de indefensión frente a estos embates. Se nos ha endeudado el país en 2 años por decisión de una persona que ganó una elección por un punto y medio. Eso nos compromete el destino de la nación y quizás hasta de la generación futura, no sé, porque esto lo vamos a tener que pagar de alguna manera, vamos a tener que pagar las consecuencias de todo esto. Y bueno, pero tenemos una estructura institucional que lo ha permitido. Tenemos una estructura institucional que le permite al presidente de la República mandar la remesa que quiere o no quiere a los gobernadores, y por ende le permite extorsionar a los gobernadores para que estos tengan que presionar sobre sus diputados y senadores, y de esa manera, sin tener mayoría parlamentaria, maneja el Congreso, ¿no? Es decir, tenemos una Corte Suprema de 5 personas. Ningún país de la región tiene una Corte Suprema de 5 personas que deciden en cualquier materia, como si uno fuera un sabio genial, y esto lo digo y lo dije cuando estaba en la Corte, ¿no? Esto no funciona, esto es una ficción. No tenemos un control de constitucionalidad eficaz. Cuando se declara inconstitucional una ley, ¿qué significa? Significa que no se aplica en el caso. Sí, tenemos el control difuso, es una anarquía, cada uno hace cualquier cosa. La ley inconstitucional sigue vigente. Bueno, entonces,
¿qué institucionalidad tenemos? Una institucionalidad totalmente vulnerable frente a los embates de este mundo, frente a los embates, no del capitalismo, yo no soy comunista, no, sino de esta forma de capitalismo financiero que deriva en un totalitarismo financiero, ¿no? Que está destruyendo el capitalismo productivo, ¿sí? Lo está destruyendo. Aquel viejo capitalismo del empresario y el empleado, la fuerza del trabajo, la fuerza del capital y el Estado mediando, eso se acabó. Entonces, bueno, cuidado, y eso es lo que de alguna manera hay que reconstruir. ¿Ves lo que está pasando con las pymes nuestras? ¿Ves lo que está pasando incluso con nuestro empresariado? Cuidado que acá hay un sector judicial que está agrediendo también al empresariado nuestro, que tendrá muchos defectos, pero son los nuestros y es lo que hay, y es lo que más o menos deja la renta en el país. Y si sale esto no viene el socialismo, vienen las transnacionales. Guarda con eso que estamos haciendo. Por ahí están haciendo el trabajo de surco. Y creo que en alguna medida sí, nos están destruyendo lo que es el capitalismo nacional, ¿no? Cuidado. Vos, bien dijiste, fuiste convencional también en la constituyente de la Ciudad de Buenos Aires. Y hay una figura que existe en esta constitución local, que es la de la revocatoria de mandatos, que no existe en la Constitución Nacional. ¿Pensás, no es una pregunta de futurismo, sino de coyuntura, que si esa figura hubiera existido en la Constitución Nacional, la situación política argentina sería diferente? No lo sé, no creo mucho en esa figura. Lo que sí creo que hay algunas cosas que hay que corregir en la estructura de representación política, ¿no? Por ejemplo, no creo que hay que acabar con que las bancas son de los diputados. Las bancas tienen que ser de los partidos. Acabemos con eso que voto a alguien en una lista de un partido para que haga determinada cosa y después hace lo que se le da la gana. En segundo término, habría que repensar un poco la estructura y la función del Senado Federal. Es decir, es correcto, en un federalismo las provincias tienen que tener representación igualitaria cuando se trata de distribuir el dinero y la obra pública, ¿no? Sí, eso sí. Pero cuando se trata de votar el divorcio, yo no veo por qué la representación igualitaria, porque tu voto, mi voto, vale 100 o 1000 veces menos que el voto de un fueguino. Ahí no lo veo, ¿no? Creo entonces es un cuerpo contramayoritario en ese sentido. Es decir, esas cosas habría que pensarlas. Hay que pensar también en tener un día un tribunal constitucional como la gente, que bueno, si una ley es inconstitucional, que desaparezca. Es conveniente tener un día una corte de casación en serio, que tenemos códigos únicos para todo el país, con 25 posibles interpretaciones distintas que cada uno hace como se le da la gana. En consecuencia, vos podés ser de un lado de un puesto caminero un delincuente, del otro lado del puesto caminero te hacen un acto, te dan una medalla y te felicitan por la misma conducta regida por la misma ley. Y nadie sabe a qué atenerse. Bueno, cuidado, esto es una anarquía, acá no hay seguridad jurídica, no hay previsibilidad. Cada vez que te va a ver alguien para plantearte un caso, ¿vos qué le decís? No, quédese tranquilo que yo esto lo resuelvo. Déjamelo ver y voy a hacer el máximo esfuerzo, porque no sabes con quién te vas a encontrar y lo que va a decidir. Bueno, eso es seguridad jurídica. Suponete que venga la lluvia de inversiones y alguien te diga, ¿puedo hacer este contrato? Y vos le digas, con esta corte sí, pero si se muere alguno, no sé. Bueno, ¿qué es eso? Es un tanto desalentador. Vamos. Raúl, de la gestión judicial del kirchnerismo y sus intentos por modificar el estado de cosas de la justicia en la Argentina, ¿qué reflexiones podés hacer? Bueno, no trato de pasarle facturas a nadie, pero fueron tibias y no eficaces. Yo creo que lo que tenía que haber hecho realmente en su momento era ampliar la Corte Suprema Nacional, dividirla en salas para las cuestiones de arbitrariedad, ¿no? Y para las cuestiones de inconstitucionalidad normativa, bueno, sí, que votaran todos los ministros, pero bueno, eso no se hizo. Creo que la pretendida democratización de la justicia
No, desde el comienzo vi que no iba a tener eficacia y no tuvo ninguna eficacia. Pagó un costo político gratuito sin resultados positivos. Es decir... ¿Estamos peor que antes? No, me refiero a la... Vos me preguntaste por la acción durante los 12 Sí. años. No empeoró, dejó las cosas igual, respetó la independencia judicial, por supuesto, no se registraron los episodios que están registrando ahora, no. Si se hubieran registrado, hubieran puesto todo el mundo el grito en el cielo, un desastre, no, eso no pasó. Pero no, tampoco se encaró una política judicial que pudiese vacunar un poco mínimamente contra esto que nos está invadiendo en este momento, ¿no? En los últimos programas tratamos 3 temas que me gustaría cerrar con vos, con tu rol docente. Con Juan Grabois tuvimos un programa sobre el lawfare y ahí tratamos de describir cómo era el fenómeno y las amenazas que traía para el continente y yo diría para el mundo hoy por hoy, porque es una práctica que se está extendiendo. Sí, es una actualización de los 11 principios de Goebbels, ¿no? ¿Cuáles son, a tu juicio, los antídotos posibles frente a esta nueva estrategia de poder? Bueno, antes que nada creo que lo que hay que hacer es poner en vigencia la ley de medios audiovisuales, porque si tenés un discurso único, una construcción de realidad única, bueno, eso es incompatible con cualquier democracia, ¿no? Creo que discurso único y creación de realidad única es propio de un totalitarismo, por lo menos de un autoritarismo, ¿no? No me importa si el discurso único lo hace Stalin, lo hace Hitler, lo hace Mussolini o lo hace Clarín, es lo mismo, bueno. Entonces, ahí le das un poder para que estigmatice a alguien como se le da la gana, y después con la complicidad de un segmento del Poder Judicial pasa lo que está pasando, ¿no? Eso es, La otra es, yo no creo en controles sobre los medios de comunicación, control de contenido sobre los medios de comunicación es algo que no me gusta, pero la única solución que tenemos es un pluralismo y tener un Poder Judicial que no se preste a eso, que no es un sector del Poder Judicial que se preste a eso. En definitiva, lo que te decía hace un momento es exacto, vos ves cómo funciona, qué es lo que aplican a través de los medios de comunicación y son los 11 principios de Goebbels. Sí, lo que no es otra cosa. Nos pone realmente en alerta, ¿no? Si uno analiza el proceso en Brasil, es que la eficacia que tiene esta práctica es realmente lapidaria, porque sí. Bueno, terminó con una estructura política de décadas, terminó instalando a un sector, bueno, que ya lo tenemos perfectamente referenciado y que hoy premia al juez del Lavallato. Tenés un monopolio de medios mucho más fuerte que el nuestro, mucho más fuerte. Regi Globo, bueno, Clarín comparado con Regi Globo es el kiosco de la esquina. Claro. Bueno, entonces, lo primero es quitarle ese instrumento, que es un instrumento de un autoritarismo, de un totalitarismo, es incompatible con una democracia. Y eso es lo que te posibilita el lawfare. Que yo no sé si el lawfare para mí es lawfare, lejos del derecho. Buen juego de palabras. Raúl, con Elena Liberatori hablamos sobre los derechos sociales y te pregunto si el neoabsolutismo está poniendo en crisis el sistema de derechos sociales en el mundo. Por supuesto, no cabe la menor duda. El Estado social de derecho, por decirlo de alguna manera, el modelo Roosevelt de Estado, del welfare state, claro que está en total retroceso, por supuesto. Ese modelo del welfare state se sostuvo para evitar el avance del otro polo en la Guerra Fría. Bueno, ahora el otro, es decir, yo creo que había una lucha entre un totalitarismo en potencia y un totalitarismo en acto. Se suprimió el totalitarismo en acto y este totalitarismo en potencia ahora se larga en toda su potencia deviniendo en acto. Es eso lo que ha pasado
Y naturalmente ya no necesita valerse del welfare state y ya no necesita valerse de una economía más o menos keynesiana. Entonces esto se archivó por vuelta de los años 70 del siglo pasado y bueno, hoy estamos viviendo este capitalismo financiero desencadenado, ¿no? Depredador. Depredador, sí. Finalmente, con Horacio Corti hablamos sobre violencia estructural y me gustaría saber tu reflexión sobre esta violencia que todos los días sacude a nuestra gente y cómo se relaciona eso con la seguridad y los discursos de la seguridad. Mira, hay una violencia, yo creo que la peor violencia es la pobreza, ¿no? Y una sociedad que se estratifica de una manera tal que que inventa un segmento o una casta de parias para que todos los demás se consideren superiores. En realidad esa es la táctica. Bueno, está incentivando las contradicciones entre las capas más humildes o más inferiores de su escala económico-social. ¿Por qué? Porque la técnica de control de los excluidos hoy no es rodear las villamiserias con los cosacos del zar, porque ya no hay cosaco ni hay zar, sino es lograr que se maten entre ellos. La guerra entre pobres. Entonces, victimizados, criminalizados y policizados se seleccionan de los mismos sectores sociales. Cuanto más se maten entre ellos, menos diálogo van a tener y por lo tanto menos conciencia de su situación van a tener y por lo tanto menos posibilidad de un protagonismo político van a tener, de un protagonismo político coherente van a tener. Es esa la táctica perversa que se está usando en este momento. No es rodear barrios de emergencia con tanques de guerra. No es esa la táctica. Es una táctica mucho más perversa. Bueno, apuntes al margen, se nos acabó el espacio. Yo disfruté del docente, que realmente brota, no hace falta decirlo mucho y seguramente la audiencia también. Ha sido un gusto. Me gustaría que el programa durara 3 horas, pero bueno, tenemos limitaciones de tiempo también. Bueno, te agradezco muchísimo. Nos volveremos a encontrar. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl. No, gracias a vos. Bueno, y con ustedes nos vemos en la próxima edición de Apuntes al Margen.